Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez, planes del medio juego en ajedrez y hoy vamos a ver el ejemplo número 6. Como siempre te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, esta es una posición de una partida del maestro Grivas, el gran entrenador griego, y particularmente esto es un final más que un medio juego, específicamente un final de reyes, peones y pieza menor, particularmente alfil. Y como habíamos visto en el video de la estrategia del final, en los finales de reyes y peones, cuando hay un peón pasado alejado, está prácticamente ganado el bando que tiene ese peón pasado alejado. Y ocurre lo mismo cuando hay una pieza menor, específicamente con un caballo. El bando que tiene el peón pasado alejado está ganado. Y es similar cuando existe un alfil, pero técnicamente es un poco más difícil. Bueno, como siempre, con esta serie te voy a proponer que pienses 5 minutos qué jugarías siendo el negro en esta posición y luego te voy a sugerir un plan de planes para que vuelvas a pensar en la posición. Para pensar en los planes, primero tenemos que evaluar la posición y como te dije, acá el negro tiene una clara ventaja al tener el peón pasado alejado en la columna A. Y como se suele decir, esto es una cuestión de técnica que gane el negro. Entonces, uno de los planes, digamos el plan A, sería mover el peón a A5 con la idea de mantener el rey custodiando el avance del peón. Entonces, el rey negro puede invadir el flanco del rey del blanco y, llegado el momento, cambiar el peón A por uno de los del flanco de rey para llegar a una posición técnicamente ganada. El plan B sería jugar, por ejemplo, alfil de 4 con la idea de cambiar el peón A por uno de los del flanco del rey, ya que en definitiva el rey blanco ya está alejado, está en el flanco de dama y el rey negro puede acercarse más rápidamente al flanco de rey y capturar el resto de los peones. Podría seguir F3, obviamente que acá donde se cambian las piezas, el final está ganado, como te digo, el rey se come fácilmente los peones del flanco de rey, así que acá no hay que cambiar el alfil. Pero podría seguir F3, alfil F2, alfil D2, alfil por H4 y se va a caer el peón A, pero el rey negro está más cerca del flanco de rey y puede capturar el resto de los peones. Este sería el plan B. Y el plan C sería algo similar al plan A, pero de otra manera. Por ejemplo, con F5 podría seguir F3, rey F7, rey B6, A5, rey B5, rey E6, H5, G por H y rey D5. Bueno, teniendo en cuenta estos tres planes, el A, jugar A5 directamente, el B, jugar alfil D4 y el C, jugar F5, ¿cuáles de estos tres planes elegirías si fueras el negro? Bueno, para elegir el plan tenemos que pensar las ventajas y las desventajas de cada uno. Básicamente el plan A de avanzar el peón y F5 son casi idénticos, particularmente yo prefiero el plan A al plan C porque con el C directamente planteamos un cambio de peones y el bando que tiene ventaja no tiene que cambiar los peones, es algo que tiene que buscar el bando que tiene desventaja, tratar de que se cambien todos los peones para que solamente quede un solo peón, por ejemplo el peón A. Y el plan que directamente es malo es alfil de 4, ya que esto hay que evitarlo porque tenemos que conservar el peón pasado. El peón pasado no lo podemos entregar, hay que cambiarlo cuando podemos llegar a una situación completamente ganadora. Mientras la ventaja esa la tenemos que mantener. Así que este plan, por más que se active el rey, en general es un plan que, si bien las negras conservan ventaja, están mucho más cerca de igualar las negras que con cualquiera de los otros planes. Entonces, entre el plan A y C, el mejor es el plan A y jugar A5, que fue lo que ocurrió en la partida. Siguió rey B5, alfil E1, F3, rey E8, H5, G por H5. Bueno, esto lo que está haciendo el blanco es lo que tiene que hacer el bando que se defiende, procurar cambiar todos los peones. Y acá el negro consiente el cambio porque
si bien no lo favorece, las otras alternativas serán peores. Por ejemplo, rey D7 puede seguir H por G6, H por G6. Y por ejemplo, alfil A3 con la idea de alfil D4 con una posición prácticamente igualada. Obviamente, acá si se juega F4, alfil D2 no le conviene al blanco. Y una jugada como F6 puede seguir dos alternativas. Una es H6, pero con G por H6, alfil por H6, G5, bloqueando, atrapando el alfil, F4, F5 y se va a generar otro peón pasado. Y ahora sí queda completamente ganado el negro, pero simplemente con alfil E3 sigue manteniendo la pequeña ventaja el negro, pero era preferible G por H5, G por H5, porque ahora quedan dos peones débiles. Rey D7, H6, de nuevo el blanco juega bien, hay que cambiar todos los peones. G por H6, alfil por H6, Rey E6, alfil G5, Rey E5. Las negras siguen teniendo una posición ganadora y van a capturar el peón F, pero y se va a alcanzar una posición teóricamente ganada, pero hay que jugar muy preciso. Alfil E3. Lo importante de todo esto es no solamente aprender técnicamente cómo se gana, sino esto es una posición que está ganada teóricamente. Lo que pasa es que hay que jugar de forma precisa. Entonces uno tiene que saber eso cuando tiene la posición ganadora y cuando se defiende. Saber los recursos para defenderse y obviamente el bando que está ganado, saber evitar esos recursos. F5, rey A4, rey E5, alfil F4, rey G6, rey B5, rey H5, rey C4. Bueno, esto es un momento clave. Si el rey blanco se queda custodiando el peón A, por ejemplo, con rey A4, puede seguir rey H4, rey B5, rey H3, alfil C7, rey G2, F4, rey F3, alfil D6, alfil D2, alfil C7, rey E4 acá. Obviamente que si se cambian los alfiles, como te dije anteriormente, el negro queda ganado. Entonces el blanco tiene que evitar eso. Rey E4, rey A4, alfil por F4, alfil A5. Fíjate que el negro puede cambiar los peones cuando lo ideal es cuando está más alejado el rey blanco. Ahora que se jugó rey A4, alfil por F4, alfil por A5, alfil E5, alfil D2. Obviamente que el blanco tiene que procurar cambiar el alfil por el peón y el negro lo que tiene que buscar bloquear, es decir, impedir el bloqueo del alfil blanco por las dos casillas F4 y F2 y obviamente que corona el peón. Sigue rey D3, alfil G5, alfil D4. Acá vamos a ver el bloqueo para lo que luego pueda avanzar el peón. Alfil F4, rey E4 y esta posición está ganada. Donde se mueva el alfil sigue alfil E5, se tiene que correr el alfil de la diagonal. Si se mueve en esta diagonal, obviamente que sigue alfil E3 y luego F4 y con un poco de maniobra se rompe el bloqueo por también la diagonal donde está el peón de F2, donde puede pasar por F2, mejor dicho, y si el alfil se mueve por esta diagonal, se rompe el bloqueo con alfil E5 para luego avanzar F4 y con un par de maniobras también se hace lo mismo para la casilla F2. Así que esta posición está ganada, por lo que el blanco no se puede quedar custodiando con el rey el peón de A. Tiene que venir a ayudar, rey C4, rey H4, rey D5, alfil G3. Acá este es otro momento clave, acá era el momento de avanzar el peón pasado, ya que si rey E6 sigue A3, alfil E5, obviamente acá la amenaza era alfil C3 si se corona el peón, alfil E5, F4, ahora no puede el alfil capturar por alfil C3, rey F5, alfil D2 y ahora obviamente que el alfil no puede capturar por alfil C3, no se puede rey por y lo que sigue rey E4, alfil C1 y luego de alfil B2 el peón corona. Este era el detalle y acá vemos la importancia de conservar el peón pasado donde se equivoca el blanco, ese peón avanza. Acá en lugar de rey E6, sí, por ejemplo, alfil D6, podría seguir alfil G3, alfil C5, alfil B8, rey E6, rey G3, rey por, rey F3
y sigue teniendo una ventaja decisiva. El rey se va a venir para acá y va a buscar la posición, la forma de bloquear el avance y puede avanzar tranquilamente. Hay que jugar con mucha precisión, pero esta posición está ganada. Y si, por ejemplo, rey C4, si volvería el rey, sigue alfil G3 y una vez que se corra el alfil, sigue alfil D6, porque el rey no se puede acercar, y seguiría rey G3 con la idea de capturar el peón y de nuevo tiene ventaja decisiva el negro. Pero acá jugó alfil G3, alfil C1, alfil C7, rey C6, alfil D8. Vemos que no es fácil, si bien está ganado no es fácil. Rey B5, rey G3, F4, rey F3, alfil D2, rey E2. Obviamente no se puede capturar el peón, de nuevo porque se cambiarían los alfiles. Rey D3, alfil E5, rey C2, amenaza rey B3 y peón A4, ¿no? Entonces rey A4, rey D2, rey B5, rey D3. Ahora sí, rey A4 sigue rey C4, entonces se pierde un tiempo. Rey C3, de nuevo, amenaza rey B3. Rey A4, rey C4, alfil E5, rey C5, alfil B8, rey C6, alfil E5, alfil C7. Esto es lo que estaba buscando el negro. Volver con el rey para ubicar el alfil en C7. Obviamente, como te digo, no se pueden capturar los alfiles. Si se cambian, esto está ganado. Seguiría algo por el estilo. Y se va a capturar el peón. Y se mueve el rey a G3 y este peón termina coronando. Así que desde C7 el alfil defiende el peón de A5 y ataca el de F4. Así que se tiene que correr el alfil, rey C5 y ahora se va a llevar de nuevo el rey para capturar en F4, teniendo en cuenta que está en la casilla ideal el alfil. Alfil D2, rey C4, alfil C1, rey D3, rey B3, rey E2, rey A4, rey F3, alfil D2, rey E4, rey B3 y A4. Esto fue un error, pero el negro sigue con ventaja ganadora. Si alfil B6 con la idea de bloquear y ganarlo más fácil, sigue rey E4, rey D3, sí, alfil E1, rey E3 y se gana el peón, ya que se impide alfil G2 y si alfil G3 puede seguir directamente alfil C7 y queda con clara ventaja el negro. Y obviamente que, como te dije, se impide alfil D2. Y obviamente que esta es la jugada que me faltaba, alfil C1, alfil E3, queda ganado el negro. Pero vemos que ahora se entrega el peón pasado para alejar al rey, o sea que tiene sentido. Alfil por F4, alfil E5, sí, alfil E1 sigue, alfil E5, rey B5, F4, rey C6 y probablemente se alcance la posición de tablas. Alfil A5, que ahora te voy a mostrar cuál es. Alfil E5, rey B5. La idea es ir por atrás para buscar, una vez que avance el peón, la posición por detrás con el rey. Alfil D2 no funciona porque el alfil blanco puede romper el bloqueo del alfil negro. Rey B5, F4, rey C4, alfil D4, alfil C7, F3. Ahora lo que tiene que buscar el negro es pasar esta última casilla y el peón promociona. Alfil G3, vamos a ver que no es fácil. Alfil G1, alfil H4. Otra opción era alfil E1, rey E3, rey D5. De nuevo el blanco busca la oposición por detrás. Rey D5, alfil F2, alfil B4, alfil G3, alfil C5 y rey D3. Esta es la jugada ganadora, ¿sí? Rey E2, rey E4, esta es la que te digo, la oposición por detrás, que impide que el alfil negro se ubique en esa casilla para bloquear. Esto sería tablas, pero con rey D3, acá queda ganado el negro porque sigue algo por el estilo. Alfil D2, impide que el rey vaya a F4 y se va a bloquear en E3. Alfil F2, rey E2, alfil H4, alfil E1 y una vez que se retire el alfil se avanza el peón. Así que
que acá está ganado, se jugó alfil H4 y jugó alfil H2, el negro que pierde la posibilidad. Acá la jugada ganadora, rey E3, la jugada ganadora, que sigue rey D5, alfil F2, alfil C7, alfil E1, C5 y de nuevo rey D3, ya que rey E2 permite la posición de tablas, la posición por detrás, alfil H2, alfil E1, otro error, la jugada era alfil F2, alfil E1 y por último, el último error del negro, rey F4, acá se ganaba con alfil G1, alfil G3, rey E3, rey D5, alfil F2, C5, rey D3, alfil H2, alfil E1, alfil G1, alfil D2 y luego de alfil E3 avanza el peón. Pero rey F4, alfil F2, alfil G3, fíjate qué pequeñas sutilezas, cómo se va pasando la ventaja, o se pierde o se gana la ventaja, pero donde uno comete el error final, pierde o gana. G3, alfil B6, alfil E1, rey D3, esta es la jugada que permite las tablas. G3, rey E4, va a buscar la oposición por detrás, el negro. Alfil F2, alfil D8, rey G2. Como te digo, busca alfil G4 para evitar el bloqueo del alfil en G3. Estas posiciones, excepto para los peones de torre y los peones B y G, siempre que sean los peones entre las columnas C y F, si el bando defensor consigue la posición por detrás, esto es tablas. Es lo que terminó consiguiendo. Pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, si rey F4 permite ganar un tiempo con jaque, G4 y avanza el peón. Si se pierde un tiempo con alfil G7, sigue alfil G1, alfil H4, alfil H2 y acá vemos la importancia del rey en G4. Ahora el blanco no va a poner el rey y donde se juegue alfil G3 este peón avanza. Pero en la partida obviamente evita esas dos cosas y juega rey F5 buscando la casilla G4, alfil G1, alfil H4. Si alfil H2 sigue rey G4 y evita G3, así que esto es tablas. Se jugó alfil F2, rey H4, alfil C5, alfil H4, alfil E7, alfil E1. Obviamente no se puede capturar el alfil porque avanza el peón, ¿no? Alfil E1, alfil D6, rey G4, la posición de tablas, alfil B4, alfil H4. Y la única forma de correr al alfil de esta casilla sería en F2, donde se corre porque está bloqueando el peón, no puede avanzar, y donde se corre el alfil, vuelve a H4, si se juega alfil E7, sigue esto y nunca va a poder avanzar ese peón sin que se sacrifique el alfil blanco. Así que esto es tablas. Bueno, campeón, espero que te haya gustado el video. Como siempre, te recuerdo que te suscribas a mi canal dándole clic al botón rojo que está ahí abajo. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.